Cuando niña tengo ciertos recuerdos de haber escuchado algunas melodías como música incidental, por ejemplo, de fondo en algunos programas de televisión, específicamente en un programa que era para niños y transmitían cada domingo en la mañana. Y aquella música de una obra súper conocida, esta pum, 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 sonaba cada domingo. Y obviamente no sabía de quién se trataba, de qué compositor se trataba, pero sí recuerdo que me resultaba muy divertida y muy provocativa de ir, o sea, muy provocadora de ir a ver ese programa y de darme la curiosidad de ver de qué trataba ese programa. Como percusionista, recuerdo la primera obra de Mozart que toqué con la orquesta del Liceo, que fue la Sinfonía 39. Y que comienza justamente con un solo de timbales muy exuberante, muy grandioso. Y recuerdo que tuve que primeramente descubrir qué baquetas usar, qué intención, qué sensibilidad le iba a aportar a esa melodía al tocar, al iniciar con ese solo de timpani. Mis primeros recuerdos sobre Mozart, creo que, no estoy seguro, pero creo que fue en la escuela primaria, una pequeña sonata que tuve que interpretar al piano como parte de mis clases de piano. Yo soy percusionista, pero siempre damos clases de piano. Y tenía estas melodías típicas de Mozart y ya cuando crecí recordé esta melodía escuchando La flauta mágica, la ópera, que es una de las melodías más bonitas de esa ópera. Y cada vez que escucho esta música me trae recuerdos sobre mi infancia, sobre cuando comencé a estudiar la música, sobre mis primeros pasos descubriendo la música y los sonidos. Mi primera experiencia sobre el conocimiento de la música de Mozart fue cuando tenía 8 años, comenzando mis estudios de piano en la academia. Ahora toco percusión, pero comencé con el piano y lo primero que escuché como música clásica era un casete de una amiga canadiense de mi madre que me regaló un casete de oberturas de Mozart. Entonces comencé escuchando oberturas de Mozart, Pequeña serenata nocturna, entre otras, y fue, digamos que mi antesala a lo que sería después la música clásica. No tengo muy claro cuándo fue la primera vez que yo escuché la música de Mozart, pero recuerdo así con mucha claridad, cuando tenía unos 14 o 15 años, yo estaba en mi casa y en mi casa se escucha mucha música, desde la salsa hasta el jazz, y también se escucha mucho la música clásica. Y entonces yo recuerdo que en mi casa se escucha la Sinfonía 40 de Mozart, que es una sinfonía súper famosísima, y entonces esa sinfonía yo la escuchaba desde la entrada así, entonces como que me daba un poco de wow, es súper impresionante.